Hacía mucho tiempo que no os traía nada hecho con resina. Y aprovechando que mis amigos de Resin Pro España me han enviado una muestra de una resina flexible, he pensado en unir arcilla polimérica, silicona para moldes y polvos de mica con esta resina y a ver qué sale. Lo primero que he hecho es irme a mi caja de arcillas y coger un poco de ellas. La he pasado por el mayor grosor de la máquina de pasta para hacer una lámina. Voy a usar una de mis placas de textura para hacer una impresión en la arcilla. Recordad que tenéis que presionar fuertemente para marcar perfectamente la textura. Una vez tengamos la lámina con textura, vamos a cortar 2 círculos y a vaciarles el interior usando cortadores redondos de distinto diámetro. El siguiente paso es cortar un pequeño sector de cada círculo usando una cuchilla, pero ¡oh, misterios del audiovisual! Ese trozo no se grabó y me he dado cuenta al hacer la edición. Aquí tenéis el resultado de cómo ha de quedar. Después horneamos las piezas. El siguiente paso va a ser hacer un molde de silicona con los 2 aros que han salido del horno. Recordad que cuando trabajamos con resinas tenemos que usar algún tipo de molde. Con estas siliconas en pasta es muy rápido hacer el molde y para objetos que no tengan demasiados detalles son ideales. Si quieres hacer piezas más complejas, entonces os recomiendo silicona líquida para molde. Mezclamos a partes iguales los componentes en pasta hasta que presenten un color homogéneo y entonces presionamos la pieza de arcilla sobre ellas para hacer los moldes. Dejamos secar unos minutos y ya tenemos listo nuestro molde. Como veis, desmoldar es sencillísimo. Y una vez tenemos el molde terminado, vamos a mezclar la resina. Se trata de una resina que cuando endurece queda flexible. ¿Y cómo de flexible? Pues va a depender del grosor y la geometría de la pieza. No será lo mismo un cubo de 1 centímetro de lado que una lámina de 1 milímetro. Indudablemente la segunda será mucho más flexible que la primera. Las proporciones de esta resina son 1:1 si estamos midiendo volumen y 100 partes de resina por 90 de catalizador si estamos pesando. Ahora mezclamos bien ambas partes. Voy a dividir la resina ya mezclada en 2 partes para teñir cada una con pigmentos distintos. En este caso voy a usar los pigmentos Sahara, también de Resin Pro, que son pigmentos a base de mica, y los pigmentos para artista, que son polvos metálicos. Mezclaré una pequeña cantidad de ellos con la resina.
Para potenciar un poco más el efecto de la mica, vamos a pintar el interior del molde con una fina capa de pigmentos antes de verter la resina. Ahora sí que vamos a verter la resina, pero lo vamos a hacer volcando los dos colores a la vez para tener una pieza bicolor y que en la zona de contacto de ambos tonos los colores se empiecen a mezclar entre ellos. Dejamos endurecer la resina un mínimo de 24 horas. Ya sabéis que este tiempo dependerá de la temperatura y humedad de vuestro taller. Desmoldamos y comprobamos la flexibilidad de nuestra pieza. Lo siguiente que vamos a hacer es montar la pieza con la fornitura que deseamos. En este caso he usado unos rectángulos de latón y un gancho de pendiente. Aprovechando la flexibilidad de la pieza voy a pegar el rectángulo de latón en los extremos. Pero sin olvidar que primero tengo que meter el gancho del pendiente. Y aquí tenéis las piezas terminadas. Creo que el hecho de que la resina sea flexible nos abre un gran abanico de posibilidades a la hora de trabajar. Seguiré haciendo algunas pruebas y las que más me gusten pues os las mostraré. Recordad que en la web de Resin Pro España os hacen un 10% de descuento si usáis el código ANABELCHI en vuestras compras. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y me enseñes las piezas que hagas. Nos vemos en unos días con más tutoriales. Ya sabes, siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado, da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y, como siempre, muchas gracias por verme.